Vamos a ver con Tomás de Aquino una manera también, vamos a decir, otra manera, ya vimos una con Anselmo, otra manera de abordar la existencia de Dios y qué tipo de argumentos se ofrecen en relación con este tema que, como vimos con Anselmo, era muy importante para las personas de la Edad Media, especialmente para estos filósofos teólogos, ¿verdad? Con Tomás de Aquino tenemos exactamente el mismo tipo de contexto, por decirlo así, que con Anselmo, nada más que estamos un poco más avanzados en la historia, nada más, ¿verdad? Pero en general, el entorno cultural, el entorno simbólico, el entorno de las condiciones de posibilidad son muy similares. Estamos ante la presencia de otro autor medieval, digamos, que escribe dentro del seno de la Iglesia Católica, muy reconocido en la Iglesia Católica, ya ustedes habían visto eso, ¿verdad? Y hay otra cosa que es importante. Algunas de las argumentaciones de Tomás de Aquino todavía hoy uno las sigue escuchando, a propósito de la prueba de la existencia de una divinidad, todavía se siguen escuchando. Entonces también valdrá la pena pasar por ellas. Bien, vamos a ver. Hay que decir algo, primero que nada hay que decir algo en relación con la suma y con la metodología, digamos, de la cuestión y de los artículos. Aquí tenemos algunas de las informaciones generales sobre Tomás de Aquino, pero esto ya lo habíamos visto cuando vimos el texto de Lente y la Esencia, ¿no? Entonces, vamos a ver. La suma de teología, ya, o la suma teológica, es uno de los textos más importantes de Tomás de Aquino. Es un texto este, muy, muy rico en contenidos, ¿verdad? Las sumas en general eran un compendio, ¿verdad? Un agregado, lo que para nosotros significa más o menos suma en el sentido matemático, ¿verdad? Un compendio, un agregado de lo que se hubiera argumentado, lo que se hubiera dicho a propósito de un tema al momento en que se redacta el texto que uno está redactando como una suma, ¿verdad? Una de las características que tiene este texto es que queda inconcluso porque parece ser, según él mismo cuenta, en algún momento tuvo una revelación, un arrebato, no sé si místico o algo así por el estilo, él sabrá, digamos, pero según el cual él cayó en cuenta de que lo que él estaba diciendo valía lo mismo que paja, ¿verdad? Le parecía paja, ¿verdad? O sea, algo demasiado liviano, algo que no merecía la pena terminarlo, y el Aquinate no terminará esta obra nunca. Nunca, nunca. Después le hicieron agregados y todo esto, pero el texto tal como quedó cuando el Aquinate murió, estaba incompleto, ¿verdad? Ahora sí, veamos un poco la metodología de lo que ustedes leyeron. Ustedes vieron, es un textito muy pequeñito, ¿verdad? Son artículos muy poquito, digamos, en cuanto a lectura, pero es muy sustancioso en cuanto a contenido. Vamos a verlo, de hecho, toda la clase va dirigida a eso poquito que leímos, ¿verdad? Ustedes vieron que hay en cada artículo como tres momentos, por decirlo así. Tres momentos argumentales, tres momentos explicativos en relación con la explicación del tema que el Aquinate está desarrollando. El primero, curiosamente, se llama objeciones. Digo curiosamente porque habitualmente nosotros lo que vamos a entender como una objeción es más bien como una especie de contraargumento que se le presenta a un contenido,
¿verdad? Sin embargo, para efectos de lo que hemos leído, las objeciones más bien son algo así como la presentación original del tema, del contenido, del objeto, del objeto de estudio al cual se está refiriendo, en este caso, el autor, el Aquinati, ¿verdad? Entonces, las objeciones son como las primeras razones, como una presentación, una pequeña introducción al problema, y obviamente es una presentación al problema también desde una postura en relación con el tema del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás de Aquino en las objeciones va a decir, bueno, se plantea esta información determinada, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Y se desarrolla, ¿verdad? En el artículo se desarrolla ahí, se le da algo de, se presenta de alguna manera, pues, ¿verdad? El segundo momento argumental es el en cambio, ¿verdad? El en cambio es que a las objeciones, o sea, al planteamiento del problema, se le va a contraponer lo que nosotros llamaríamos una objeción, ¿verdad? Como quien dice, tenemos esta manera de abordar el problema y en el en cambio es, pero veamos que hay esta otra manera de entender este problema. O sea, no hay una única manera de entender el problema y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer como una especie de balance argumental entre una y otra, o sea, entre las objeciones y el en cambio, para presentarlos como si fueran argumento y contraargumento, como si fueran tema y respuesta al tema, como si fuera un desarrollo y una respuesta específicamente a eso que se ha presentado, ¿verdad? Entonces, el en cambio es como una especie, incluso ahí lo pongo como un contraejemplo, ¿verdad? Que va en contra de la manera en que las objeciones sostienen el problema, ¿verdad? Y por último, el tercer momento argumental de cada uno de los artículos es la solución. O sea, una vez que se ponen los dos contenidos anteriores, los dos desarrollos de contenidos anteriores, entonces el Aquinate va a ser como una especie de cierre, como una especie sí, como una especie de cierre final a propósito de eso, ¿verdad? De cómo se resuelve el tema. Ahora, ustedes notarán que esto tiene un esquema de presentación que es como muy parecido a una especie de debate, en el sentido de que las objeciones plantean, el en cambio refuta o contraargumenta, y la solución lo que hace es dar un cierre explicativo, una especie como de revisión final, ¿verdad? Eso es porque las cuestiones de la suma de teología está presentada en un formato que era, podemos decir, lógico retórico en la Edad Media. Las cuestiones disputatae eran ejercicios que hacían los autores, según los cuales debatían. Simplemente alguien iba a defender, a propósito de un tema en específico, una postura determinada, y otra persona iba a sostener otra postura, ¿verdad? Y entre ellos debatían y se hacía una especie como de balance, incluso se veía cuál de los argumentos era más convincente, más conclusivo que el otro. Esa era la idea de las cuestiones disputadas. Tomás de Aquino no está haciendo propiamente hablando eso, porque es él mismo el que presenta tanto una como otra postura. Pero el formato es muy similar, es como plantear desde uno mismo, ¿verdad? En relación con algo que uno está investigando, cuáles son los contenidos y cuáles son los contraargumentos a los contenidos tal como uno los esté desarrollando. Es en ese sentido un ejercicio de clarificación argumental. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque también esto es como cuando uno lee diálogos, ¿verdad? Un diálogo es
una situación en la que diversos interlocutores, diversas interlocutoras, exponen e intercambian sus puntos de vista. A veces hay autores como el más famoso Platón, ¿verdad? Escriben su explicación en forma de diálogo, ¿verdad? Y lo que hacen es que ponen a los personajes a dirigir, a ser los portadores de una y otra postura, de modo que lo que hacen es presentar un ejercicio, más que nada literario, de contraposición entre ideas, ¿verdad? No es propiamente hablando un diálogo, porque más que en la forma, porque siempre es una única persona la que está desarrollando tanto los argumentos como los contraargumentos. Y obviamente no, huelga decirlo, no lo van a hacer sino para sostener una de las dos posturas o para sostener algo al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, no es exactamente lo mismo que un diálogo propiamente hablando, puesto que no hay, no hay más que una mente detrás de las dos proposiciones, o de las dos propuestas más bien temáticas. Es un ejercicio muy bueno, digamos, de clarificación. Tiene una desventaja y es que pues el autor o la autora que va a hacer el diálogo, pues ya tiene una decisión, es muy probable que tenga una decisión, una postura a propósito del tema, y es evidente que esa es la postura que se verá favorecida en el diálogo. De la misma manera pasa en las cuestiones de la suma de teología. Lo vamos a notar especialmente con el tercer artículo. Que es donde están las 5 vías para probar la existencia de Dios o para argumentar en relación con la existencia de Dios. Ahora sí, una pregunta, ¿les queda claro esta parte argumentativa, expositiva de los artículos? ¿Hay alguna pregunta con esto? Todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, veamos el contenido directamente. Es simplemente desarrollar los artículos, ¿verdad? El primer artículo tiene que ver con que, recuerden, ¿verdad? La cuestión es sobre la existencia de Dios y sobre si dicha existencia es realmente algo que se ve a simple vista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema en general de la cuestión es sobre la existencia de Dios. Ese es el tema general al cual nos estaremos refiriendo en última instancia, ¿verdad? Ahora, el primer artículo en relación con la existencia de Dios, se hace la pregunta de si Dios es o no evidente por sí mismo. En ese sentido, Tomás empieza con la definición de lo que va a entender por evidente o lo que se entiende por evidente, ¿verdad? Evidente es algo que, por definición, es algo que se ve a simple vista. Es algo que es fácil de notar, es algo que es, salta a la vista, ¿verdad? Lo evidente salta a la vista, lo evidente está al acceso de ser conocido de manera muy fácil, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, las objeciones a propósito de que Dios es evidente por sí mismo, ¿verdad? Van a ser las siguientes. Evidente por sí mismo lo vamos a entender como aquello que conocemos con naturalmente. Para los medievales esto de la naturaleza es importante porque muchas de las explicaciones que tienen estos autores recurren precisamente a la naturaleza, en este caso la naturaleza del conocimiento, a veces a la naturaleza de lo que es el ser humano, por ejemplo, en relación con que, especialmente Tomás de Aquino, que es aristotélico, recurre a una explicación esencialista de qué es lo que es el ser humano, de cómo conoce, de qué vamos a entender como conocimiento humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, hay ciertos principios que los vamos a conocer con naturalmente.
O sea que están de alguna manera instalados en nuestra manera de conocer. Y que estén instalados en nuestra manera de conocer hace que ellos sean evidentes por sí mismos, ¿verdad? O sea que no hay que recurrir a ningún otro principio, a ninguna otra herramienta explicativa para entender y para conocer estos principios. Estos principios van a ser, por ejemplo, el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio de tercero excluido, que están aquí referenciados como estos paréntesis. Aquí hay un problema con el negativo, se nos quedó en la parte de arriba, ¿verdad? Pero desde que habíamos visto con Aristóteles el principio de no contradicción, habíamos visto esto, ¿no? Que no es el caso que se dé una cosa y su negación, por eso A y no A, ¿verdad? No es el caso que haya A y no A, o sea, no es el caso que algo se dé y no se dé al mismo tiempo en relación con lo mismo y para lo mismo, habíamos dicho con Aristóteles, ¿verdad? El principio de identidad, de que cada cosa es idéntica a sí misma, también es algo que hemos venido repasando en este curso desde que vimos las nociones generales. Y el principio de tercero excluido es que en ciertas escalaciones en relación con ciertas cosas, o bien se da una cosa o bien se da su contraria, pero no hay puntos intermedios. Este tercero excluido, este principio de identidad y este principio de no contradicción son principios que sirven para demostrar cosas y son básicos y por lo tanto son connaturales para nosotros, ¿verdad? Vean que aquí, de alguna manera, Tomás de Aquino está recurriendo a Aristóteles, ¿verdad? A propósito de dejar planteado, dejar patente que vamos a entender por evidencia. Aristóteles, una figura filosófica. Otra manera de argumentar en el caso de Tomás de Aquino en relación con estas objeciones es que en relación con el conocimiento de la existencia de Dios, vamos a tener ese contenido precisamente porque naturalmente nosotros vamos a tener también ese conocimiento. En ese sentido, ahora va a recurrir también a otra figura de autoridad, ya no filosófica, sino más bien teológica, que es Juan Damasceno. Juan Damasceno lo que decía era que... Profe, disculpe. Dígame. ¿Qué significa esa E como al revés? Esta, aquí lo estoy señalando. Eso es el símbolo matemático de existencia. Existencia. Existe. Ya, cuando hacen una fórmula matemática, por ejemplo, existe un X tal que X es mayor que 0, no sé, una cosa así, ¿verdad? Es como cuando es la manera de escribir existir, existencia en matemáticas, y a Sanchito le pareció buena idea, ya cada vez menos, pero le pareció buena idea poner eso para existir o existencia. Perdón más bien por no aclararlo. Ok, gracias, profe. Con gusto, con mucho gusto. Ok, entonces, el conocimiento de que Dios existe está en nosotros por naturaleza, dice Juan Damasceno, o sea, está en nosotros, viene con nosotros, está instalado de alguna manera. Por lo tanto, dice Juan Damasceno, Dios existe, ¿verdad? Ok, esa sería la primera objeción, ¿verdad? De que podría ser que la existencia de Dios sea un contenido que es evidente por sí mismo y que viene por nosotros con naturalmente. Segundo punto, evidente por sí mismo es aquello que con mencionarse, aquellas cosas que con mencionarse se identifican, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas verdades que son completamente necesarias dada la manera en que se define una cosa y cómo se entiende esta cosa, ¿verdad? Por ejemplo, las cosas que con mencionarse se identifican podría ser en una proposición un sujeto que sea idéntico a su predicado, ¿verdad? Con Kant habíamos visto esto como proposiciones analíticas, ¿verdad? Hay algunas proposiciones que son tenidas como verdaderas necesariamente. Por ejemplo,
Tomás de Aquino pone este ejemplo de que el todo es mayor que su parte, ¿verdad? Eso en el momento en el que Tomás de Aquino lo está pensando es pensado como una verdad necesaria. Hoy en día esta proposición ya no se considera necesariamente cierta, o sea, hay contraejemplos de proposición, que falsean esta proposición, ¿verdad? Es falso que que en todos los casos el todo sea mayor que su parte, pero en unos tiempos de Tomás de Aquino esto no se había falseado todavía. O al menos Tomás de Aquino no contaba con la información de que esta proposición no se cumple siempre. Vamos a ver, para mostrar un ejemplo de que esta proposición no se cumple siempre, podemos recurrir a las matemáticas. El todo es mayor que sus partes, no se cumple, que el todo sea mayor que sus partes, no se cumple, por ejemplo, cuando tenemos conjuntos de números, ¿ya? Qué sé yo, cuando tenemos un conjunto de números que, por ejemplo, podemos poner los números enteros solamente pares, ¿verdad? El conjunto de números enteros pares es infinito, ¿verdad? Ahora podemos poner el conjunto de enteros impares, va a ser también infinito. ¿Lo ven? Ahora, si ya no consideramos el criterio de distinguirlos como pares o impares, sino que simplemente pensamos el conjunto de los números enteros en su totalidad, obviamente ahí están contenidos tanto los números pares como los números impares, o sea, los dos conjuntos que nos referimos anteriormente. El todo, el conjunto de números enteros, es infinito. Y curiosamente, las dos partes, los enteros pares y el conjunto de los enteros pares y el conjunto de los enteros impares, son ambos también infinitos. Entonces ahí se prueba que es falso, de que el todo siempre va a ser mayor que sus partes, por lo menos en este criterio matemático, ¿verdad? Pero bueno, Tomás de Aquino toma esta como una proposición necesariamente cierta, ¿verdad? Tengo algo en el chat. Steven Bustos dice que ya no más conjuntos, por favor, dice. Bueno, no prometo nada, Steven, no prometo nada, ¿ya? Son ejemplos lindos en todo caso. Ahora, vean lo que tenemos acá. Tenemos que Tomás de Aquino está hablando ahora de algunas proposiciones que pasan por ser verdaderas a partir del contenido que hay en ellas. Básicamente, es lo que está tratando de hacer Anselmo cuando prueba en el argumento que conocimos la clase pasada como el argumento ontológico, la existencia de Dios como algo que necesariamente tiene que derivarse, tiene que sostenerse a partir de la definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensar, si ustedes recordarán eso. El argumento de Anselmo lo que trata de hacer es que la existencia de Dios sea algo necesariamente derivado de la definición de Dios. De la definición de Dios como sea necesario, ¿verdad? Tercera objeción es que existe la verdad y que la verdad existe, es evidente por sí misma, ¿verdad? Porque nosotros no podemos negar la proposición de que la verdad existe, o sea, nosotros no podemos decir la verdad no existe y pretender que esa proposición sea falsa. Porque nos metemos en una paradoja. Ustedes me imagino que conocerán ese ejemplo. Si decimos que la verdad no existe, si la proposición es verdadera, entonces se contradice a sí misma. Y si la proposición es falsa, es porque el contenido que está escribiendo, ¿verdad?, es contrario a lo que está afirmando. Y por lo tanto, la verdad tiene que existir, ¿verdad? Entonces, es evidente que la verdad necesariamente existe, ¿verdad? Ahora, entiendan esta parte de por qué se plantea esta paradoja, ¿verdad? Según la cual nosotros no podríamos negar la existencia de la verdad. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Profe, entonces una pregunta, ¿se puede, cómo es? ¿Se puede afirmar desde un negativo entonces? ¿En qué sentido? Desde una propuesta negativa de, es que está viendo como una vara que estaban justificando como un debate y alguien dijo, no, yo no tengo Que probar un que, negativo. que probar un negativo, o sea, porque no Sí. se puede, se prueba desde un positivo, pero si la verdad siempre tiene que existir y siempre tiene que estar presente,
Entonces, de un Sí, negativo tiene que haber una verdad. Entonces, algo se puede afirmar. sí, el problema es que aquí el problema argumental es diferente. Probar un negativo o no tener uno el compromiso de probar un negativo tiene que ver con que si uno afirma la inexistencia de algo, por ejemplo, si yo digo, no existe el chupacabras, ¿verdad? Yo no tengo realmente los elementos para probar que no existe, porque más bien es, cuando yo digo que algo existe, lo tengo que hacer a partir de los elementos que puedo recabar para demostrar esa existencia. Entonces yo, qué sé yo, recabo la prueba, yo hago exámenes o incluso muestro, capturo un chupacabras y lo muestro. Y entonces ahí demuestro que existe. Pero ¿qué puedo yo recabar en negativo? O sea, cuando yo digo el chupacabras no existe, lo único que en el mejor de los casos puedo hacer es que cualquier tipo de cosas que traten de demostrar como una prueba de que existe el chupacabras, poder demostrar, desmontarlo más bien diciendo, no, eso que usted dice, que es la prueba de que existe un chupacabras, está relacionado no con un chupacabras, sino con otro tipo de cosa o cosas por el estilo. Pero propiamente hablando, a partir de eso, yo no puedo demostrar que el chupacabras no exista. No puedo demostrar, porque yo no puedo traer a colación ningún tipo de información o de prueba que funcione para negar la existencia de algo. Pero es en relación con la existencia de algo. En el caso de la verdad, el problema es que lo que se está planteando es una paradoja. Las paradojas son aquellas situaciones argumentales en las cuales una afirmación se contradice a sí misma y no hay manera de resolverlo. En el caso de la verdad, que Tomás está diciendo acá, que la verdad, que la existencia de la verdad es evidente, el punto es de dónde se deriva. Muy fácil, de que, vamos a ver, yo digo, la verdad existe. Bueno, si la proposición es verdadera, ¿verdad? Entonces simplemente es porque existe la verdad. Si la proposición es falsa, es porque entonces la verdad no existe. El problema es que cuando yo falseo la proposición que dice que la verdad existe, entonces por conclusión tengo que llegar a la proposición que dice la verdad no existe. Pero esa proposición es paradójica. ¿Por qué? Porque si yo afirmo la verdad no Ajá. existe y es una proposición verdadera, o sea que lo que dice es efectivamente así, lo que está afirmando es que la verdad sí existe. Ahora, si yo digo la verdad no existe, es porque esa proposición necesariamente tiene que ser falsa. Y si la proposición es falsa, es porque entonces lo que está afirmando como no existente tiene que darse, que es la verdad, por lo tanto la verdad existe. Por eso es que la proposición que va en contra de la afirmación de la verdad es paradójica y por lo tanto deja demostrado que la verdad efectivamente existe. Pero no es que estoy probando un negativo, más bien estoy mostrando que el negativo es imposible, pero no porque no estoy probando un negativo, estoy diciendo que si niego el positivo caigo en un absurdo. Esto es lo que en lógica se llama una reducto ad absurdum, una reducción al absurdo. Ujú. Entonces, eso es una manera de probar, digamos, en este caso, no el negativo, sino el positivo. El positivo, la proposición afirmativa de que la verdad existe. Más o Ok, menos. sí, no, no, o sea, sí, sí lo entendí, o sea, uff, ¿sabes? Entonces, digamos, al final, lo que para afirmar este negativo es eso, que es evidente que lo planteado es falso y eso es lo verdadero. Sí, cae en contradicción, ese es el punto. Ajá, ajá, ok, ok. Sí, todo bien, profe. Profe, y una pregunta, digamos, cuando se dijo que para sostener algo y que se sostiene sobre las bases, los fundamentos que tenga, aquí hay que recabar en los sentidos. Y las experiencias tipo que solo le pasan a una persona o que no pueden ser, digamos, que otra persona dé testimonio de que esas cosas también se dieron. Que yo Eh, me aluciné algo, una cosa así, que tanto recae eso en los sentidos, como sí, bases. vamos a ver, de nuevo,
Quien afirma la existencia de algo simplemente porque pasa por sus sentidos, debería tener los fundamentos posibles para poder exteriorizar eso, de manera que otras personas entiendan qué fue lo que pasó, como para poder recabar y poder probar, evidenciar que eso es tal como la persona afirma. Ya Aristóteles lo decía, de los singulares no se hacen ciencia. O sea, de un único caso nosotros no generamos un conocimiento seguro. Entonces, de una sola experiencia no se sigue nada. No se sigue nada con seguridad. Entonces, en eso es en lo que quedamos. Bien. Ahora, perfecto. Volviendo al punto de que la verdad existe, aquí Tomás lo que está tratando es de presentar una explicación que recurre al texto bíblico también como fundamento de prueba en relación con la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que según la proposición que dice que la verdad existe y su negación, quedamos en que evidentemente la verdad existe. Ahora, en el pasaje de Juan 14:6, donde se relata que Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, al decir Jesús que Él es la verdad, y la teología católica, bueno, en este caso la teología cristiana, no solo la católica, al identificar a Jesús como una de las personas de la Trinidad, o sea, al identificar a Jesús con Dios, en este caso es un contenido teológico cristiano, ¿verdad? Y al decir que la verdad existe, y si Jesús es la verdad, y si Jesús es Dios, luego Dios existe, ¿verdad? Es un recurso, digamos, en este caso retórico y argumental, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos tres maneras de proponer desde las objeciones efectivamente que Dios existe y que es evidente que existe. Son tres contenidos. Ahora vamos a ver el encambio. O sea, vamos a ver, ya tenemos aquí las tres afirmaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando podemos diferir de estas objeciones. Por un lado, si algo es evidente, habíamos dicho, es algo que se entiende, se puede captar a simple vista, ¿verdad? El asunto es que lo que no es, lo contrario a lo evidente, lo que no es evidente, ¿verdad? No podría pensarse entonces, ¿verdad? Si algo es evidente, su negación es contradictoria, por lo tanto no puede pensarse. Por ejemplo, es evidente que un triángulo no puede tener más de 3 lados, ¿verdad? Si eso es cierto, que es evidente, entonces yo no puedo pensar un triángulo con más o con menos de 3 lados. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, el problema de tratar de demostrar a Dios por la evidencia de su existencia es que si efectivamente Dios fuera evidente, o sea, si saltara a simple vista el hecho de su existencia, entonces lo contrario a esa evidencia sería contradictorio de pensarse. Y podemos pensar que Dios no existe. ¿Ya? Si no, no habría gente que afirmara lo contrario. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, cualquier persona no creyente, o cualquier ateo, tal como lo habíamos visto hoy hace 8, afirma que Dios no existe, ¿verdad? Entonces, habría que ver si de verdad hay personas que afirman eso, ¿verdad? Sanchitos es uno, ¿verdad? Habrá otras personas. Ahora, el punto es, en la misma Biblia, que para estos autores es fuente de autoridad, se menciona que hay algunos que dicen que Dios no existe. Los necios, por ejemplo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos visto ya con Anselmo, ¿verdad? Cuando Anselmo dice esto es para decir que hasta el necio, hasta el ateo, dice que dice Dios. Y al decir Dios, tiene el contenido Dios en la cabeza. ¿Se acuerdan de cómo juega Anselmo con esto en su argumento, verdad? Ahora, cualquier persona que piense que Dios no existe y que por eso afirme que Dios no existe, ahí lo que está pasando es que es
entonces que no es tan evidente que Dios exista. Porque si fuera evidente, las personas que piensan su no existencia no podrían, o sea, las personas no podrían pensar su no existencia. Y hay quienes sí piensan en esa línea, en esa dirección. ¿Ven? Entonces, este sería el encambio de este artículo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, perdón, Adelante, adelante. solo me queda todo claro, pero solo tengo una como duda, tal vez, bueno, no sé. Dígame, Diana. ¿No es un poco problemático también como, yo sé que la Biblia para ellos es como un ente de autoridad y así, pero no es también como problemático recurrir a ese argumento sin cuestionarlo un poco? Sí, por supuesto, claro. Porque en última instancia, ¿cuál es el problema que estamos teniendo acá? Vea, muy en última instancia, por ejemplo, en el caso de Juan Damasceno, ¿verdad? Que cuando habla de que el conocimiento de Dios está innato en nosotros, ahí él en última instancia recurre a la Biblia como fuente de información. También tenemos acá recurrir a Juan 14:6 como también como criterio autoritativo en relación con la prueba de la existencia de Dios, por supuesto. El punto es, la Biblia solo va a ser fuente de autoridad cierta, segura y necesaria si uno ya de por sí parte del hecho de que Dios existe. Porque la Biblia solo podría ser fuente de autoridad para quienes piensan que la Biblia es revelación que viene directamente de Dios. Entonces, en ese sentido, argumentalmente tiene un problema y vos lo estás señalando muy adecuadamente. Creo que por ahí es por donde va tu objeción, ¿verdad, Diana? Sí, profe. Sí, claro. Y tenés toda la razón, por supuesto. Claro. Ahora, vea que en este momento, Tomás de Aquino simplemente lo que está diciendo es, hay quienes afirman que estas son maneras de probar la existencia de Dios. ¿Cómo? Diciendo que la existencia de Dios es evidente. Algunos de ellos recurren a la Escritura. Hasta este momento, Tomás de Aquino solamente se está comprometiendo con mostrar qué es lo que está pasando ahí, con decir, vea, hay gente que dice a partir de la Escritura que Dios es evidente. ¿Se entiende? O sea, él en este momento no está utilizando la Escritura para, como fuente de autoridad. Tomás, aunque otros lo hagan. Es lo que está diciendo. Hay quienes recurren a sí, usan este recurso, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos va. Ok, profe, entiendo. Gracias. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, vamos ahora entonces a la solución. Primero, Tomás de Aquino lo que dice es, en relación con la evidencia tenemos que pensar que sí, efectivamente, la evidencia es aquello que salta a la vista. Pero la evidencia la podemos también entender de maneras diversas. Por ejemplo, por un lado, tenemos que ver qué es lo que es evidente en sí mismo y lo que es evidente para nosotros o para aquellos quienes lo conocen. En ese sentido, por ejemplo, que un triángulo es una figura de tres lados es un contenido evidente en sí mismo. Puede que nosotros no, lo conozcamos o no, ¿verdad? O sea, hay personas que no saben lo que es un triángulo, ¿verdad? Hubo seres humanos que no supieron qué es un triángulo, ¿verdad? No, que no tuvieron la definición de triángulo nunca, ¿verdad? Pero que un triángulo es una figura de tres lados es evidente en sí mismo, independientemente de si lo conocemos o no. Aquí hay otro problema, es si las entidades matemáticas existen en independencia de las mentes que las conocen, pero no nos vamos a meter en ese berenjenal por ahora, ¿verdad? Entonces, evidente puede ser evidente en sí mismo. Y también puede ser, podemos tener una diferencia de que aunque algo sea evidente en sí mismo, no lo sea para nosotros en tanto que no lo conozcamos.
parece ser que la existencia de Dios, o sea, que Dios existe, es una proposición que es evidente por sí mismo, ¿verdad? Ahora, el punto es que puede que nosotros no conozcamos eso. O sea, una vez que uno defina a Dios como el ser necesario, ¿verdad? O incluso, para estos autores esto es importante, una vez que se crea en Dios como el ser necesario del cual todo surge, en ese momento estamos identificando a Dios con la necesidad de su existencia. Pero no se sigue de ahí que todas las personas vayan a tener ese contenido en la cabeza y que lo expliquen a Dios de esa manera, o sea, como existente necesariamente. Por lo tanto, que estas personas no lo tengan así en la cabeza, lo que hace es que, en última instancia, pruebe que la evidencia de la existencia de Dios no es tal como la proponen quienes la defienden, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, para solucionar el problema es que entre que existe la existencia y que Dios sea o no evidente, que la existencia de Dios sea o no evidente, lo que tenemos que hacer es matizar la explicación haciendo la diferencia entre aquello que es evidente por sí mismo y para nosotros. Independientemente de que de que la existencia de Dios sea evidente, o sea, un contenido necesario, parece ser que no es evidente para nosotros. Y por lo tanto, la existencia de Dios no se puede probar por su evidencia, según Tomás de Aquino. Y aquí terminamos el primer artículo. ¿Cómo nos fue? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? De mi parte todo claro, profe. Perfecto. Bien, entonces... bueno, esta era la tercera, la lámina que tenía que poner anteriormente. Bueno, veamos el Profe, artículo. ¿puede volverlo un momento? Claro, ahí está. No, en la otra. Aquí, Sí, esa misma. dígame, Jacob. No era para tomar una foto. Gracias. Ay, no se preocupe, en todo caso, esta presentación se la subo a mediación, Jacob. Ok, profe, gracias. Perfecto. Artículo 2. ¿La existencia de Dios es o no demostrable? Aquí tenemos de alguna manera esto se relaciona con lo anterior. ¿Por qué? Porque demostrar es, de alguna manera, hacer evidente. Vamos a ver, cuando uno demuestra algo, lo que hace es que prueba que es de la manera en que uno está sosteniendo que es. Una vez que esa prueba es posible, una vez que esa prueba es efectivamente llevada a cabo, la prueba lo que hace es que da cuenta, evidencia, no da cuenta, evidencia aquello que se está sosteniendo, ¿verdad? Aquí tenemos en las objeciones 3 contenidos. Por un lado, que la existencia de Dios es un artículo de fe, o sea, es algo que se prueba o que no se prueba, que se cree, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se cree, lo que son artículos de fe, lidian con aquellas cosas que no son evidentes, pero que aún así se sostienen. En la clase anterior, yo les había leído el pasaje de Hebreos 11.1, donde se dice aquello de que la fe tiene que ver con lo que no se ve y con lo que se espera. Permítanme y lo vuelvo a buscar. La anterior vez que les leí ese pasaje, lo leí de una Biblia católica, ahora lo voy a leer de una Biblia protestante. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho sea de paso, Sanchitos tiene varias versiones de la Biblia porque le gusta mucho el tema de filosofía de la religión. Y es bueno estar comparando esto. Otro paréntesis, creo que para quienes nos dedicamos a la filosofía y en general, culturalmente también debería ser algo que deberíamos pensarnos
un poco más seriamente, es que la importancia simbólica y cultural que tiene el cristianismo en el entorno en el que nosotros nos desarrollamos, por ejemplo, en una Costa Rica, que entre otras cosas es hasta un estado confesional, ¿verdad? Nosotros no podemos darle la espalda a los temas de religión como un tema importante para explicarnos, para explicar lo que está pasando alrededor nuestro. Y a Sanchitos le parece que el tema de lo religioso y de la religión es importantísimo y por lo tanto tiene el texto bíblico en varias versiones. Bueno, eso simplemente fue que se los conté. Ahora, el texto de Hebreos lo que nos está diciendo es básicamente que los artículos de fe no tienen por qué demostrarse. Quien cree no necesita la demostración. Por eso la existencia de Dios no es demostrable y quienes recurren a la existencia de Dios como un contenido de fe, dicen, no lo podemos demostrar y no nos importa. ¿Por qué? Porque el asunto es que yo simplemente lo creo y punto. O sea, no lo puedo demostrar, me sobrepasa, ¿verdad? Un poco como decía Miguel de Unamuno, ¿verdad? De que no puedo demostrarlo, pero más bien lo necesito, ¿verdad? Un poco por ese lado, ¿verdad? Segundo problema con la demostrabilidad de la existencia de Dios. Las cosas que se demuestran a partir de lo que son. O sea, uno lo que demuestra son las propiedades que algo tiene, las características que algo tiene. Y en ese sentido hay que tener la clarificación de lo que es aquello que estamos demostrando. Pero tenemos un problema. ¿Qué es Dios? Propiamente hablando, nadie sabe qué es Dios. No se sabe ni cómo es, no se sabe ni cuáles son sus características. O sea, a menos de que las pensemos simplemente como los absolutos a partir de los cuales se tiende a pensar a Dios. Que Dios es eterno, que es todopoderoso, que es es omnisciente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero propiamente hablando, nosotros no sabemos qué es Dios. Pensémoslo como decía Aristóteles, ¿verdad? La teoría es es sobre las cosas, o sea, la teoría es ontológica, de la sustancia, ¿ya? La teoría es sobre la usía, ¿se acuerdan de esa parte? En este caso, cuando estamos tratando de explicar a Dios, cuando llegamos a la pregunta sobre lo teológico, nos quedamos sin saber propiamente hablando qué es Dios. Especialmente en un entorno culturalmente cristiano que sostiene una deidad como la que sostiene. Es un Dios que sobrepasa cualquier capacidad intelectiva de los seres humanos. El problema es que si yo no tengo claro ni puedo delimitar adecuadamente lo que Dios es, entonces tampoco puedo demostrar su existencia. ¿Por qué? Porque la demostración tendría que lidiar precisamente con eso que es Dios. Y como no puedo tener acceso a eso, entonces terminamos con la imposibilidad de demostrar lo que Dios es, ¿verdad? Por eso es que la teología apofática es problemática. ¿Qué es la teología apofática? La teología apofática es aquella que trata de definir a Dios a partir de lo que Dios no es, ¿verdad? Dios es incognoscible, incomprensible, ¿verdad? Dios es ilimitado, o sea, negamos cualquier tipo de determinación que constriña a Dios dentro de ciertos límites, ¿verdad? Dentro de ciertos condicionamientos, porque sería lo incondicionado en extremo, ¿verdad? Pero a partir de ahí no sabemos qué es Dios. Y a partir de ahí, por lo tanto, entonces tampoco lo podemos demostrar, sería un problema, ¿verdad? Y en tercero, ¿verdad? De demostrar la existencia de algo solo podría hacerse a partir de sus efectos, ¿verdad? Ahora, el problema es que nosotros lo único que conocemos son cosas finitas, nosotros no conocemos lo infinito. Lo infinito sería un concepto, pero que, voy a decirlo con una explicación que no está en Tomás, que está más bien en Kant.
lo infinito, lo indeterminado, nosotros solo lo podemos proponer como concepto a partir de pensar algo así como un agregado de todas las condiciones posibles. Ahora, todas las condiciones posibles, esa sumatoria, solo puede ser un contenido abstracto, construido sin poder tener de eso una experiencia, un conocimiento efectivo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de tener esa experiencia absoluta, esa experiencia infinita de lo que existe. ¿Se entiende esto? Esto es para decir que nosotros lo único que conocemos, propiamente hablando, son cosas finitas. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ok, el asunto es, si nosotros lo único que conocemos son cosas finitas, entonces, aunque Dios fuera la causa de todo lo que conocemos y todo lo que conocemos fueran sus efectos, el problema es que recurrir a los efectos para conocer a la causa, que es algo que se puede hacer, o sea, uno puede remontarse de los efectos a las causas, eso no es ningún problema. El problema es que siempre que yo recurro de un efecto a una causa, debería haber algún tipo de proporcionalidad entre el efecto y la causa. O sea que si yo parto de efectos que son corruptibles, que son finitos, que son temporales, solo podría llegar a causas que existieran en el mismo tipo que tuvieran el mismo tipo de existencia. O sea, a causas que serían corruptibles, finitas y temporales. ¿Se entiende? Ahora, la causa no se puede probar por efectos que no le son proporcionales, ese es el punto, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, Dios no se puede demostrar. Entonces, como ustedes verán, entonces, la existencia de Dios ¿es o no demostrable? Parece ser, entonces dice Tomás, que las objeciones, vean que todas están en línea con la afirmación de que Dios de que su existencia no es demostrable. O sea, el contenido del primer artículo era Dios es evidente. El segundo artículo, el contenido del segundo artículo es Dios no se puede demostrar. Estas son las objeciones. Veamos el en cambio, a menos de que tengan alguna pregunta. En el en cambio, vean que hay la recurrencia, y aquí sí, Diana, para volver a tu objeción anterior o a tu inquietud anterior, aquí sí es Tomás el que está recurriendo al texto bíblico como fuente de información y también como fuente de autoridad. En Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de él, de su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí, en ese pasaje, Pablo de Tarso lo que está hablando es de las excusas de quienes afirman de quienes no quieren creer, pues, por así decirlo, ¿verdad? Tomás de Aquino recurre a este pasaje para decir, vean, la misma Biblia dice, el mismo Pablo está diciendo que efectivamente se puede entender y se puede llegar a la noción, al contenido, a la creencia, a la explicación de que Dios existe a partir de lo que se ve en el mundo, ¿verdad? Dios, que es lo invisible, se hace comprensible y visible por lo creado. Y está el otro pasaje del Salmo 19 que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podríamos decir, dice Tomás, es que, vamos a ver, parece ser que sí podríamos confiar en el hecho de que de los efectos podríamos remontarnos a la causa que es Dios, aunque no necesariamente todavía lo demuestre, ¿verdad? Ese sería el en cambio. Y la solución que da Tomás es la demostración se puede hacer o bien por las causas o bien por el efecto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una demostración desde la causa es cuando señalamos la causa que es anterior a la cosa, y cuando hacemos la demostración por los efectos es cuando tenemos
el hecho de que algo existe porque viene de una causa determinada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La primera es que en la primera nos situamos en la causa y de ahí podemos ver evidentemente la consecuencia. ¿Qué sé yo? Muy probablemente cuando la gente sintió el terremoto en 1910, el terremoto de Cartago, ustedes estarán al tanto de eso, una vez que terminó de moverse la tierra, la gente inmediatamente salió a ver qué fue lo que había pasado y ya tenían muy probablemente la expectativa de encontrarse destrozos. ¿Por qué? Porque conocían la causa, conocían un evento, en este caso el terremoto, que dadas las características que tiene, es esperable que ya tenga los efectos. Conocemos la causa y por lo tanto de ahí vamos a derivar los efectos. Esa sería la primera manera de probar, por ejemplo, algo a causa de. Lo que pasa es que con Dios esto no funciona, porque para probar la existencia de Dios como a partir de este procedimiento, a causa de, pues tendríamos que ver a Dios directamente como la causa de las cosas. O sea, Dios, ya tendríamos que tener, por lo tanto, conocimiento directo de Dios. Pero si tuviéramos conocimiento directo de Dios, no habría ya que probarlo, porque ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces, esto no se puede hacer y es evidente porque si esto se pudiera hacer, esta discusión se hubiera acabado muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, tenemos que recurrir a la otra manera, que sería entender, entender algo como un porqué, o sea, entender algo desde los efectos. ¿Ya? Existe el mundo, tal como decía el libro de los Salmos y el libro de la carta a los Romanos, ¿verdad? Existen las cosas en el mundo y a partir de ahí tendríamos que entonces suponer una causa porque necesitamos entonces afianzar explicativamente el hecho de que los efectos dependen de una causa que los hace posible. Y esta, dice Tomás de Aquino, es la solución que más le parece, que más solvente le parece. Y es la que se va a desarrollar en el tercer artículo. No sé, ¿alguna pregunta a propósito de si Dios es o no demostrable? Creo que no, pero... Todo clarísimo. Bien, Profe, una dígame. pregunta. Dígame. ¿Y qué sería un algo que, o sea, este dilema se va a quedar así todo el tanto que existe la religión, por ejemplo? O todo el tiempo que tengamos ¿cómo decirlo? Esa idea de Dios, de deidad, siempre va a existir, nunca va a llegar a una solución, nunca se va a poder concretar en nada. O sea, no lo van a poder demostrar ni nada. Vamos a ver. Si me lo pregunta a mí, digamos, desde lo que yo entiendo, esto es irresoluble, en última instancia, Steven. ¿Por qué? Porque parece ser que no hemos encontrado una manera eficiente de probar esa existencia. A lo más que hemos llegado es saber qué tan viable es un argumento a propósito de eso. Por ejemplo, lo que yo les decía en relación con el argumento ontológico y cómo lo retoma Alvin Plantinga. Pero de que el argumento sea válido no se sigue que sea verdadero. Eso también lo dijimos en la clase pasada. Ahora, el punto es, parece ser que la existencia de Dios no parece ser demostrable, aun cuando Tomás lo va a afirmar así en el tercer artículo. Kant, que es el autor que vamos a ver de hoy en 8, Kant parte del hecho de que efectivamente las pruebas, los argumentos que se han dado para probar la existencia de Dios son insuficientes, son insolventes, ¿verdad? Entonces, si ustedes me lo preguntan a mí, mi postura es efectivamente, esto no llega a no llega a buen término, digamos, en el sentido de que la existencia de Dios no se puede probar. Si ustedes me lo preguntan a mí, habrá gente que dice que sí, que se puede probar y no sé, recurre, por ejemplo, a los pasajes bíblicos que ya hemos mencionado o no sé, algún otro tipo de manera de probarlo. Pero considero que argumentalmente es imposible. Eso sería, profe, gracias. Perfecto.
Si hubiera alguna Profe, otra pregunta, perfecto, adelante. es que, perdón, hay algo que no me quedó del todo claro, no sé si fue que me perdí de algo o algo así. A lo que entiendo, Tomás, al final de cuentas decía que Dios era infinito, ¿cierto? ¿O no? Ajá, sí. Entonces se lo trata de explicar como una causalidad y de que vemos que, bueno, más bien como el efecto que provoca esa causalidad, que sería la creación del mundo y el mundo como tal, es la prueba de su existencia, pero y el mundo como tal al final de cuentas es finito, entonces Sí. no caería también contradicción con lo que mismo decía anteriormente de que tiene que ser proporcional. Ah, claro. Pero es que recuerde, vamos a ver, va de nuevo. Aquí el punto es este. Aquí tenemos las objeciones. Las objeciones es que las causas y los efectos tienen que ser proporcionales. Eso lo defienden quienes dicen que Dios no es demostrable, ¿verdad? Después, el en cambio es, pero la Biblia dice que Dios sí se puede demostrar. ¿Ya? O sea, entonces, aquí Tomás no se está comprometiendo con las objeciones. Aquí Tomás está presentando el en cambio y después nos dice, entonces, si este en cambio lo sostenemos, la solución es que sí se va a poder demostrar, pero no desde la causa, sino desde los efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás estaría negando la proporcionalidad entre efecto y causa. ¿Por qué? Bueno, amparado de alguna manera, escudado de alguna manera en la autoridad de la Biblia. Listo, profe, gracias. Ahora sí me queda claro. Perfecto, Diana, qué dicha, me alegra mucho. Bien, entonces vamos a una pausa, así tomamos aire y venimos a ver las 5 vías en la segunda parte de la clase.